que los cuide, Dios mío, sin descuidar tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y oramos por el papá, Señor. Dios mío, tú nos has enseñado que Él es la autoridad de la casa, Jesús. Por eso oramos por fortaleza, Dios mío. Que Él pueda ver, Señor, que lo más importante es darle la guía espiritual, lo eterno, Señor. Dios mío, y que lo material queda, Señor, en segundo plano, Padre. Bendice, Dios mío, a Matute como autoridad de la casa, del hogar, Dios mío. Y que Él pueda corregir, Señor, y enseñar a sus hijos en disciplina y en amor. Rogamos por ellos como familia. Cuídalos, Señor, protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Antes de pasar a la palabra, quiero invitar a un hermanito que viene de España, al JP. Me pasa por aquí, por favor, le dan un aplauso cariñoso. Bueno, hace años atrás yo oré por ellos también, porque se iban. Y ahora hay que orar porque ha regresado. Así que, no, para que nos cuentes algo, ¿no? No, hace una semana ya que estoy aquí en Chile. Estuve 3 años y medio más o menos dando vueltas por España, viviendo aquí en el mismo ministerio, pero en la televisión. Ahora estoy aquí de paso, solamente aquí en Chile, unas pequeñas vacaciones, para luego irme a Argentina a seguir sirviendo en la obra, en el ministerio. Entonces, mira, no les voy a contar mi testimonio porque creo que aquí hemos pasado todo por lo mismo, ¿no? Vemos drogas y esas cosas. Pero lo que sí les puedo contar y animarlos a que una vez que son restaurados, que el Señor nos libra de todas esas cadenas, tenemos que seguir al servicio de Él, seguir en el ministerio. Podemos servir de distintas formas y como dice la palabra, la mía es mucha y son pocos los obreros. No dudes tú en devolverle la mano al Señor en lo que haga en ti. Y en eso estoy yo. Ahora vine aquí a Chile unos días nada más y ya a seguir en el ministerio. Me queda otra, una vez que el Señor ya te llama, pues no te puedes escapar de él. Bueno, los dejo con eso y que Dios los bendiga. Bien, gloria a Jesús, amén. Sí, bien, pues él está sirviendo al Señor, creo que se va a Argentina ahora y con el gringo, ¿no? ¿Cuándo ingresaste tú? 2004. 2004 por ahí, ¿no? Bien, así son los caminos del Señor, uno no sabe, uno viene con unas intenciones y luego aparecen otras. Pero ¿sabes? Vivir en Cristo haciendo su voluntad no es fácil, es difícil. Tenemos las escaleras, cuando se suben cansan. ¿Has subido escaleras alguna vez? Amén. Pues cuando vas por el tercer piso ya como que las piernas como que se te quedan tensas y empiezas a asfixiarte. Así que imagínate, hasta llegar al cielo, ¿cuántas escaleras tendrás que subir? Así que cansa. Pero los que esperan en Jehová dicen que tendrán fuerza como el búfalo, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán. Bien, quiero orar por la palabra, porque yo espero que puedan entender algo muy importante. Que ser creyente no es una modalidad o es apuntarte a un sistema de religión. Ser creyente es vivir apasionado por tu Señor. Vivir intentando agradarle a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Tenemos problemas, vamos a cometer errores, pero con más insistencia debemos de seguir adelante. Hay enemigos que quieren hacernos tropezar. Hay una lucha que nosotros debemos de batallar cada día de nuestra vida como siervos de Jesucristo. Cada día. Camarón que se duerme y hay muchos que se lo ha llevado la corriente porque han querido ser más sabios que Dios.
pero solamente hay que permanecer fiel a Jesús, a sus enseñanzas. Por eso se le llamaban cristianos en el principio. Y ser cristiano significa seguidor de Cristo y de sus enseñanzas, no de apuntarse a una religión. Hoy supuestamente es día de resurrección. Jesús resucitó de entre los muertos y nos dio victoria. Victoria para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer a la carne. Nos dio el Espíritu Santo para que ya no vayamos en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. Amén. Y yo sé que hay algunos que saben vivir en ese Espíritu Santo, pero hay otros que no. Y quiero hablarte sobre las picaduras de la serpiente. Las serpientes pican y muerden. Y vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Pedimos dirección del Señor, que me dé sabiduría, Padre Santo, para poder expresar, Señor, lo que yo entiendo. Señor, tú sabes que soy tardo, Señor, para expresarme. Dios mío, lo que tú me das, Señor, por eso ruego que el Espíritu Santo multiplique, Señor, la palabra, que sea de edificación para el cuerpo, Señor, para los miembros, Dios mío, que se encuentran en este lugar. Por eso yo ruego, Espíritu Santo, que la falta sea quitada, Señor, para que podamos estar limpios delante de ti, Señor. Dios mío, bendice a cada persona que escucha la palabra, redarguye de pecado, de justicia, Espíritu Santo, cada corazón. Dios mío, te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien, Números capítulo 21, versículo 8. Ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, pasaron muchas situaciones difíciles. Y una de ellas fue cuando eran picados por serpientes en el desierto, que producían hinchazón, producían dolor, y muchos morían en el camino. Pero esas serpientes eran enviadas por Dios para castigar una actitud que tuvo del pueblo al murmurar de dónde se encontraban y cuál era su situación y cómo es posible que estemos aquí. Y a pesar de haber sido librados de la esclavitud, ellos en su peregrinaje hacia la tierra prometida, ellos murmuraron contra Moisés, contra el siervo de Dios y contra Dios mismo. Así que Dios le envía una plaga de serpientes para que los mordiera. Pero también, así como dio el hinchazón, también dio la sanidad. Entonces aquellos que eran picados por la serpiente, ellos tenían que venir y mirar a una cruz, que era una serpiente ardiente, creo que era. Y al mirar esa serpiente, ellos eran sanados de esas picaduras. Vamos a leerlo, dice versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es un simbolismo de lo que iba a ocurrir luego cuando Jesús fue levantado, ¿verdad? En el Gólgota, cuando Él fue crucificado, y todo aquel que viniese a Jesús iban a ser sanados. Yo entiendo que la serpiente sigue picando hoy, porque ustedes ya saben a quién me refiero, la serpiente antigua, la que es desde el principio. Ella sigue picando, y luego te voy a mostrar cómo sigue mordiendo a la humanidad, para hacerlas hincharse, para hacerlas ver cosas que nada que ver. Y una de las cosas que hacía la serpiente era morder, y sigue mordiendo. Una de las maldiciones que le dio Dios a la serpiente es: comerás polvo todos los días de tu vida. Y el ser humano fue creado del polvo de la tierra, simbólicamente hablando. Dios creó al hombre del polvo, ¿verdad? Agarró barro y sus pegotes, sopló en nefes, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y yo entiendo que la serpiente muerde, pica. ¿Por qué picaba a la serpiente al hombre? Por la murmuración que había en ella. Por eso dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá.
y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Llegó un momento en que el pueblo llegó a adorar a aquella serpiente en aquel asta. Y luego tuvo que venir un rey o un siervo, no sé quién fue, y destruyó para que el pueblo no cayese en idolatría, porque esto era un simbolismo de cómo ellos tenían que fijarse para que quedase registrado hoy que nosotros, los que hemos sido picados por la serpiente, tenemos que ir a la cruz del Calvario y ser sanados. Yo hace muchos años que fui sanado al mirar la cruz. Al mirar la cruz. Y no es que adore la cruz, porque la cruz, en cierta manera, es un símbolo de tortura. Por eso es raro que pongamos nosotros una cruz, que entendemos que sí, que fue allí donde murió el maestro, pero en realidad los romanos utilizaban la cruz para crucificar y matar a hombres, a seres humanos. Entonces, por eso nosotros no utilizamos ni la cruz, porque es un símbolo de tortura. Y vámonos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 5. Eclesiastés, un hombre sabio. Dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar abajo. Versículo 7. Y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que al portillare vallado le morderá la serpiente. Y es importante el versículo 8 que dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar es destruir o romper o forzar, ¿verdad? Pero antes de eso quiero hacer un énfasis en el 7, que dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Aquí yo quiero resaltar dos actitudes: siervos que van a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Eso significa que hay hombres siervos que deberían estar sirviendo y se creen que son algo más. Que aunque son siervos van a caballo. El caballo simboliza la arrogancia, el caballo simboliza la pompa, la fuerza, la energía. Ustedes saben que los romanos entraban a caballo con esa fuerza, con esa pompa, los escudos, y entraban a gobernar y a enseñorearse. Y hay siervos que en vez de gobernar como siervos, ellos van a caballo, como que son señores. Y hay príncipes que andan como siervos sobre la tierra, hombres que deberían ir a caballo, en el sentido de que deberían estar en ese lugar reconocido, y sin embargo andan como siervos. Y ahí hay una picadura, hay un hinchazón. Hombres que andan en arrogancia, que son siervos y que andan en una arrogancia, inflados por su propia vanagloria, como luego vamos a ir viendo. Siervos que en vez de conducirse en la actitud de siervo, van como señores por la vida, enseñoreándose de los demás y tomando autoridad sobre ellos, pero no como siervos, sino aprovechándose de ellos. Por eso dice: y vi a siervos a caballo y príncipes que deberían estar en lugares altos, reinando y gobernando, porque la actitud es la correcta, y sin embargo ellos no están encima del caballo, sino que están como siervos. Y veo dos cosas: una, siervos arrogantes, y príncipes que son siervos. Jesucristo era un príncipe, era un rey, y sin embargo todo su peregrinaje estuvo al servicio de la humanidad, y aunque a él le servían en muchas cosas, en la comida, en las casas, y le ofrecían, él siempre vino a servir. Y él debería estar como el siervo a caballo, pero él vino como siervo. Entonces veo dos actitudes: el siervo arrogante y el príncipe humilde. Y esto debe de hacernos pensar: ¿cómo me estoy conduciendo yo? Porque luego sigue diciendo el 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, ¿qué suele ocurrir con aquellas personas
que son siervos y van arrogantes por la vida, que van a caballo enseñoreándose de los demás. Esas personas están aportillando el vallado. Yo he hablado con muchos jóvenes en remar y dicen, es que no sé, pero cuando yo estoy en remar siento una cobertura especial que me cuida. Y es cierto. Es cierto. Y cuando ellos fuerzan o aportillan ese vallado, ellos salen fuera de los linderos del campamento donde el Señor te ha llamado. El que ha cuidado ovejas sabe que las ovejas tienden ellas pues a agachar la cabeza y a comer del pasto, y cuando se dan cuenta están en el campo del vecino. Ustedes saben que pasa eso, que se tienen que poner vallado con rejas eléctricas para que la vaca o el animal, cuando quiere pasar al otro cercado, aquel alambre le dé un correntazo. Y así muchos cabros o cabras, o ovejas, o mulos, o bueyes, que aportillan el vallado y se van a campos extremos. Y luego, claro, allí son devorados por el lobo o allí son picados por la serpiente. Yo sé que aquí hay muchos que están entendiendo lo que les estoy diciendo. Yo entiendo que el Ministerio Remar tiene una cobertura especial. Y si ha sido levantado un ministerio como este, es para personas que han sido llamadas a este ministerio, como lo he sido yo. Y yo he visto cómo al salir del vallado, al querer aportillar, al querer forzar la salida, he visto cómo la serpiente ha querido o ha venido a morder. Y saben, la mordedura de la serpiente, según he visto en Discovery Channel, según la picadura de serpiente que te dé, unas te producen hinchazón, otras te producen dolor, otras te producen, alucinaciones, otras te producen calambre. Hay muchos tipos de picaduras. Pero en esta que estoy viendo yo, la arrogancia de creerte que al ser siervo ya tienes que ir a caballo y enseñorearte de los demás, esa arrogancia, hermano, es una picadura tremenda. Satanás en el principio quiso estar por encima de Dios e incluso ser igual a Dios. Y Jesucristo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó y se hizo un siervo. Ahí podemos ver a un rey, ¿verdad?, que se hace siervo y está con la humanidad. Y podemos ver a un siervo que era Satanás, que era el ángel de luz, que estaba en la eternidad con Dios, y entonces le entró la vanagloria, le entró el orgullo y quiso estar por encima de Dios. Y esa contaminación está en los hombres de hoy en día porque están influenciados, están mordidos y están picados por la misma serpiente. Hombres vanagloriosos que buscan lo suyo y no lo que es de Dios, que tienen apariencia de piedad pero luego con sus hechos lo niegan, que son siervos y piensan que tienen que ir a caballo. Pero sabes, debemos de fijarnos en aquellos que siendo príncipes están como siervos. Para poder ser sanado de esa vanagloria, de ese hinchazón, ¿verdad? Ustedes pueden ver, los que llevan tiempo ya piensan que son los que, la llevo yo. Es un siervo a caballo. Luego ves gente de tiempo que los ve y que deberían estar en el caballo y están como siervos, en la actitud. ¿Por qué? Porque esos hombres están mirando a la cruz. Porque esos hombres están mirando al asta que fue levantado en el Gólgota para que nosotros fuésemos sanados de ese hinchazón, de esa mordedura egocéntrica que nos hace buscar lo nuestro y no lo de los demás. Aleluya. Así que dice, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquellos que intenten romper la cobertura que Dios ha establecido, le va a picar la serpiente. Lo dice Eclesiastés. Por ejemplo, los hijos que salen rebeldes a los padres, ellos están aportillando el vallado que Dios estableció, porque dice la Escritura, honra a padre y madre y tendrás largura de días sobre la tierra. Y aquí yo tengo a cientos de jóvenes a través de todo Chile que están picados por la serpiente con el tema de la droga. ¿Por qué? Porque aportillaron la honra hacia los padres, despreciaron a los padres, fueron la deshonra. Por eso cuando pasa un joven por delante de su casa y le dice a la vecina, ¿ese no es tu hijo? Qué vergüenza pasa al padre, o la madre, o los padres. Porque al verlo pasar es la deshonra de los padres, por la vida que lleva, porque ellos pensaron
que los padres son anticuados, que los padres ya vivieron su época y ahora a nosotros nos toca vivir la nuestra, y empiezan a portillar, a forzar el orden establecido por Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, al forzar eso, llega la serpiente y le dice: rompiste el vallado, rompiste la cobertura de tus padres, entonces ahora te voy a picar. Y entra la rebeldía, entra... bueno, te puede picar de muchas formas, pero una de las más importantes es de la rebeldía de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque aquellos que no se sujetan a los padres rompen ese vallado. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días sobre la tierra. Eso lo he experimentado yo en mis propias carnes. Romper o aportillar el vallado bíblico. Y podemos verlo en todas las áreas. En el tema de, bueno, pues qué sé yo, la convivencia, la sexualidad y muchas áreas que al no cumplir mandamientos del Señor que están establecidos para protegernos, no para castigarnos. Cuando el Señor le daba leyes en el principio a su pueblo de no tocar cosas inmundas, es que en aquel tiempo no existían los ¿cómo le llaman? Los prismáticos, los microscopios. Entonces ellos no conocían que era un microbio porque en aquella época no se entendía, pero hoy entendemos que hay microbios en las cosas muertas. Por eso le da el Señor una ley, dice: no toquéis cosa muerta ni cosa inmunda. Y todo tiene un propósito en el Señor. Entonces aquel que tocaba cosas muertas, pues posiblemente quedarían contaminados. Entonces, lo que quiero explicarte es que hay normas que, aunque nosotros no las entendemos, espiritualmente tienen un significado para Dios. Y entonces aquellos que aportillan, que rompen esa cobertura que Dios quiere poner, entonces entra la serpiente y te muerde y te va a producir dolor. Te va a producir muerte, te va a producir hinchazón. Los matrimonios que no se sujetan los unos a nosotros en el orden que Dios ha establecido, y entonces entra la serpiente y te pica, y entra el orgullo, la soberbia, qué sé yo, entra la rebeldía, el pleito, la contienda, las cosas que están en nosotros y que se inflaman. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. El que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Yo quiero hacerte una pregunta. Aquí hay personas que han querido estar por encima de la doctrina del Señor y le han picado la serpiente. ¿Hay alguien aquí? ¿Me levanta la mano? Bueno, pues ahí hay hombres que dan testimonio de que al forzar el vallado, al querer ir en sus propias fuerzas, al querer ir en sus propios pensamientos, en sus razonamientos y pasar de la sabiduría de Dios, han cometido ilícitos y han sido picados. Hemos visto personas, yo he casado personas aquí que han fornicado antes de darle la bendición al pastor. Y te lo digo así de claro, así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos son más listos, porque ellos no quieren esperar en las promesas de Dios. Luego vienen las maldiciones, vienen la picadura de la serpiente. Y en cierta manera no es que sea pecado, en el sentido porque ya estaban casados por lo civil. Está bien, pero el pacto que nosotros hacemos dentro del vallado es después de la bendición de la autoridad. Amén. Entonces, obviamente, en esa desobediencia son picados. Génesis capítulo 3, versículo 1. Bien, vamos a ver cómo te puede picar una serpiente, porque obviamente no estoy hablando de una serpiente física, estoy hablando de cómo te puede picar la serpiente en un sentido espiritual. ¿Ustedes me entienden? Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. ¿Sabes que me quedé pensando que era eso de astuta? Porque el apóstol Pablo dice: os prendí por astucia. Digo, no puede ser porque la astucia siempre se asocia al mal. Una persona astuta que busca... Entonces busqué lo que significa astuta y te voy a explicar lo que significa. Astuta significa, viene del latín astutus, hábil, y significa estas tres cosas: hábil para engañar, que es lo que Satanás utiliza para engañar, para conseguir sus propios propósitos. Puede ser astuto para evitar el engaño.
Y en ese sentido podemos utilizar la astucia que nosotros tenemos. ¿Ustedes me están entendiendo? Que vendíamos relojes de madera como si fueran Rolex. En esa astucia, y luego dice que es o para lograr artificiosamente cualquier fin. También lo podemos utilizar, pero no en el sentido de maldad, sino en el sentido bueno, usar la astucia. El Señor dice que alabó la sagacidad del siervo, del mayordomo infiel, porque él se puso las pilas y fue sagaz, fue astuto de cómo librarse porque trabajar le daba vergüenza. Trabajar no podía y pedir le daba vergüenza. Entonces, fue astuto, él preparó el camino fuera. Y el Señor alabó esa astucia para conseguir un fin. Entonces nosotros, a la hora de hacer el bien, debemos de ser astutos. Y la astucia no es malo. La astucia es mala cuando lo haces para un fin malo. Entonces, como ya sabemos quién es la serpiente antigua, dice, pero la serpiente era astuta, en el sentido hábil para engañar. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho. Ya primero empieza como a darle un toque especial, con que Dios te ha dicho, dando una interrogante, pero ¿tú te crees lo que te están contando? ¿A ti te parece normal que Dios te ha dicho? Y empieza a meterle, ¿cómo se le podría decir? No dardo, sino quitarle fuerza. Con que Dios te ha dicho. Porque cuando alguien es radical dice, no, así dice la palabra de Dios. Y entonces viene el otro y empieza a bajarle el perfil. Con que Dios te ha dicho. Eso te ha dicho el responsable. No pasa nada, hermano. Y empiezan a bajarle el perfil a la ley, al mandamiento, a la ordenanza establecida. Y lo que quiere el diablo es hacerte sacar, que fuerces el portillo y salga para que seas picado. ¿Por qué ella no se mantuvo en esa fidelidad de ese mensaje que le transmitió el marido seguramente? Si no, así dice el Señor, no comeré del fruto. Sino ella empezó a escuchar, y así es como nos clavan, ¿verdad? Por eso digo que ten cuidado cuando alguien viene a contarte un chisme o viene a contarte cualquier historia de otro hermano. Porque estoy cansado de verlo. ¿Has visto la del cuarto? No te fijas lo que haces y quedas contaminado, quedas inyectado por la ponzoña de otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo escuchamos, cómo vienen a transmitirnos lo que ocurre, porque al final no era así. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Significa que ella sabía, ella estaba en el vallado, ¿ustedes me entienden? Ella sabía lo que Dios había dicho, que seguramente su marido se lo transmitió. No, así dice Dios que nosotros no debemos de hacer eso. Con que Dios te ha dicho. Eso significa que ella lo sabía. Y entonces viene la serpiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que ciertamente cuando coman moriría, y la serpiente le dice, no moriréis. ¿Quién tenía la razón? Porque Adán y Eva no murieron. ¿O sí? Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Fueron separados de Dios por la desobediencia a su mandamiento. Traspasaron el portillo, el vallado, y entonces la serpiente le mordió. Y le dice, no moriréis. Le dijo una verdad a media, como hace el adicto, que tiene una lengua que te cuenta las cosas porque hay verdades a medias y verdades exageradas. Recuerdo el caso de un joven que llegó a sus padres y le contó, no, en Remar te dan pan duro. Claro, la mujer vino indignada a la oficina a decir, ¿cómo le dan a mi hijo pan duro a comer? Digo, señora, ¿usted el pan de un día para otro lo bota o lo aprovecha por la mañana? ¿Cómo le llaman aquí? Pan frío, ¿no? No lo comemos. Nosotros hacemos lo mismo. Hay una panadería que nos da el pan. Su hijo está hablando una verdad para justificar su derrota, porque él quería irse, no quería seguir acá. Y esa astucia del enemigo para engañar, que fue una verdad exagerada, contaminó a sus padres. Y sus padres, bueno, llegaron aquí, que no es la primera vez que pasaba, ha pasado muchas veces. Como esa,
Así debe ser. Entonces, cuando llegan aquí, nosotros le hablamos con la verdad, ellos se dan cuenta que han sido engañados o picados por la serpiente de su hijo. Metafóricamente hablando. ¿Ustedes me entienden? Que debemos de tener cuidado cómo escuchamos lo que nos hablan. Y la manera que Satanás, la serpiente, que era astuta, pudo engañar a Eva, fue contaminándola con sus palabras, diciéndole, no moriréis. O sea, Dios dice que muere y tú dices que no muere, como macho. Distorsionando la verdad. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué vio la mujer? La apariencia. Se dijo, pues tiene razón. Entonces, ¿cómo le inyectó el veneno la serpiente a Eva? A los ojos y era agradable para alcanzar la sabiduría. Y dice la escritura, y tomó de su fruto y comió ella también a su marido, el cual comió así como de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Amén. Entonces vemos cómo va Satanás, la serpiente antigua, a introducir su ponzoña en nosotros. Porque no estoy hablando de una mordedura física, como cuando te pica la serpiente, ¿verdad? Que te produce hinchazón. Es un simbolismo de cómo la serpiente te va a picar. Cuidado cómo oyes y a quién oyes. Mi consejo, hermano, que todo lo hagas a través de la palabra, que busques en la escritura qué es lo que Dios quiere hablarte, que seas honesto contigo mismo y con Dios siempre, que no te creas todo lo que te habla. Yo le estoy hablando algo, yo te reto a que tú escudriñes la escritura y no me creas a mí, crea a Dios, busca, escudriña y ve si lo que yo te estoy hablando es verdad o un cuento mío. Pues tiene Biblia, ¿no? ¿Tiene Biblia? Por eso dice, la serpiente era astuta. Así que aquellos que están picados por la serpiente son astutos, hermanos, vienen a contaminar. Y aquellos que sean picados por las verdades a medias, por las verdades exageradas o por las mentiras, pues van a tener dolencias, porque ellos, después de que incurrieron en el pecado de comer del fruto, ¿qué les ocurrió? Sus ojos fueron abiertos. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Lo primero que vieron es que estaban desnudos. Se avergonzaron el uno del otro. ¿Qué es eso? Y cosieron delantales y se taparon. Entró la vergüenza. Algunos se avergüenzan de sus esposas, ¿sabían? No están gordas porque se cayó el diente, qué sé yo, o de sus esposos porque no era lo que esperaban, me engañaron, ya no es el guapito de aquellos años. Hay que vivir en la inocencia del Señor, hermano. Créeme, tenemos que volver a los orígenes, al principio, a amar lo que tenemos. Lo poco y nada que tenemos, cuidarlo, que somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que nada es nuestro, que nada es tuyo, que tú vas a salir de esta tierra sin nada. Créeme, que por mucho que atesores aquí no vas a tener nada cuando salgas. Solamente lo que hagas en la tierra tendrá resonancia en los cielos. Créeme. Así que, ¿cómo clavó los dientes la serpiente? Con la astucia. Pero con una astucia que era para engañar. No era para evitar el engaño ni para lograr, ¿verdad? Y ojalá pudiésemos tener esa astucia en nosotros para evitar el engaño. Hay algunos que se dejan engañar, ¿sabían? Se dejan seducir por el engaño. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1. Segunda de Corintios 11:1. Dice el apóstol: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué está diciendo? Está diciendo
que él tenía un temor, así como la serpiente engañó a Eva, algunos, yo creo que muchos, van a ser extraviados, como dice la Escritura, por medio de su sentido. El apóstol los había presentado como una novia a Cristo. Es como cuando alguien se convierte al Señor y le dice, te acepto, Jesús, te recibo como dueño y salvador de mi vida. Y entonces automáticamente te conviertes en la iglesia, en la novia de Cristo. Y el apóstol quería presentarla pura, como estaban Adán y Eva en el principio. Pero él tenía un temor en sí, que decía, así como la serpiente engañó a Eva en el principio, muchos de vosotros van a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo? Por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, ¿no? Los 5, ojos, oído, nariz, gusto y tacto. Los 5 sentidos. ¿Y cómo va a utilizar la serpiente su astucia para engañarlo? A Eva le dijo, mira, ves ese fruto, ¿a que está rico? Y ella dice que lo vio y codició. Por los ojos entra la codicia. David, al codiciar a Betsabé, al no estar en la batalla, al no estar luchando, él se fue a la azotea, miró por la... Y entonces dice, mira, la sierva tenía que tener buena vista. Y la codició, entró por los ojos. Algunos van a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por cualquiera de esos sentidos, por el tacto, por el tener, por el poseer. Por el poseer. Los apóstoles de Cristo, cada uno tenía ministerio. Uno trabajaba para el gobierno romano recaudando fondos. Ese era Mateo, ¿no? El otro era pescador. Pedro tenía su barca, sus redes, tenía sus cuestiones, pero ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y hoy, sin embargo, en vez de seguir a Cristo, lo que van es a poseer, a tener más cosas en la vida para sentirse realizados. Y no es el camino correcto, créeme. La verdadera realización está cuando tu corazón está lleno de Jesús. Y todo lo que haces es como tuyo. Poseyéndolo todo, pero no teniendo nada, dice el apóstol. Teniéndolo todo, parece que el remar tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero no tenemos nada. Hay de aquel que piensa de que algo es suyo. Esta mañana meditaba en eso. El otro día me dijo, como un tipo que pasó, cómo ha crecido el remar. Menudo carro. Sí, remar sí, pero hay de mí si yo creo que ese carro es mío. Es como el que trabaja en un banco y está contando los billetes y dice, soy rico. Es absurdo, ¿a que sí? ¿Y cómo es que los siervos de Dios piensan que es de ellos? Es absurdo pensar así. Pensar que mientras más manejes, más tengas, eres mejor ante los ojos del Señor. De eso nada, eres más responsable. Porque todo lo que tenemos en nuestra mano no es nuestro, es del Señor. Amén. Amén. Teniéndolo todo, poseyéndolo todo, pero no teniendo nada. Ahora dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad. Y hay muchos que se extravían por el dinero, se extravían por los ojos, se extravían por las mujeres. Y así como la serpiente engañó a Eva, muchos de ustedes van a ser engañados y picados por la serpiente. ¿A cuántos no he visto caer? Le he dicho, hermano, no hagas eso, ten cuidado, te están engañando, cuidado. Y que no, que yo pienso, yo sé, yo creo, y no hacen caso a la voz de Dios. Hermano, yo quiero que te conduzcas en fidelidad al Señor. El que no se conduce por ahí, ese va a terminar mal, créeme. Créeme. Proverbios 23-29. Este es muy común en el siglo XXI. Tú sabes que el mayor alto índice de muertes en Chile, bueno, en el mundo, es el alcohol. Tabaco y alcoholismo, cirrosis, hay cánceres en la garganta, en el estómago, qué sé yo. Tú pregúntalo, si no te lo digo yo no estoy inventando nada. El mayor alto índice es producido por el alcoholismo y el tabaco. Mira lo que dice.
Proverbios 23-29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la misura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cuántos de aquí tienen problemas de alcoholismo? ¿Me levantan la mano? Pues que sepas que estás picado por la serpiente. Hay más gente, lo que pasa es que no se le da vergüenza levantar la mano. El vino no es malo, porque Jesús convirtió el vino, el agua en vino, en una fiesta. El problema no es el vino, el problema eres tú. Que mira el vino cuando rojea y quiere deleitarse y quiere sentir placer. Pero fíjate cómo empieza diciendo: ¿para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que se detienen y piensan que van a controlar eso. Es un arma diabólica que usa el diablo para humillar, para sujetar a la humanidad. Millones de personas que son alcohólicas. ¿Para quién el amoratado de los ojos? Para ti. Para los que se detienen a mirar. Y es más, cuando dice eso, también el ay es para tu familia. El dolor es para tu familia, aparte de ti, porque tiene, ¿cómo le llaman? Daño colateral le llaman, ¿no? Cuando afecta a otro. Cuando lo que tú haces afecta a otro. ¿Y para quién el ay? ¿Para quién el amoratado de los ojos? ¿Para quién las heridas en balde? Esas heridas que no tienen sentido. Gente sin hígado, gente, hinchado por el alcohol. Es como, ¿han visto cuando pincha una serpiente? Que se hincha. Pues yo he visto personas hinchadas, con los ojos amarillos, como chinos, así amarillos y llenos de venas rojas, porque el hígado lo tienen reventado por quemar, al quemarlo con el alcohol. ¿Para qué todo ese hay? ¿No te das cuenta de que Dios quiere sanar? ¿No te das cuenta de que Dios quiere librarte de todas esas picaduras? ¿No te das cuenta que es necesario que mires a la cruz para que venzas, para que seas limpiado, para que seas librado de toda esa maldad que hay en el mundo? Y es curioso que hay algunos que se levantan y aún siguen, ¿verdad? En casa de Tata hay algunos que todavía entran con la petaquita, ¿no? Tengo que ir a la posta, mano Marcelo, y llegan con una petaquita ¿de qué? De pisco aquí. Y anda curado todo el mundo dentro. Y digo eso también a los chicos, porque lo que estoy hablando no es vino, es cualquier droga mal usada, es como una picadura de serpiente. Tú ves a la gente de la sierra que usan la coca en eso para la altura. Y eso en cierta manera pues tienen un descarte, porque no andan para drogarse como lo hacen en la sociedad, que usan la coca para drogarse, para matarse y para hacer mucho mal. Usan ese tipo de cosas para un mal. La morfina o la heroína, a alguien que se parte un pie, le ponen una inyección de heroína y le calma el dolor automáticamente. Pero esa persona no va a ser un heroinómano. Cuando se detiene y empieza a ver la heroína, entonces hace un adicto a la heroína y ahí viene el amoratado de los ojos, ahí viene el dolor, ahí viene el ay, ahí viene... Lo que quiero decirte es que los que se detienen y miran, en vez de mirar a la cruz del Calvario para que sean limpios de esas picaduras de la serpiente, se deleitan en el pecado. Allá tú. Yo te digo que si saliste del vallado, vuelve a entrar. Mira la cruz del Calvario, vuelve al vallado, vuelve a la seguridad, vuelve a la cobertura del Señor, siéntete protegido. Como cuando Jesús se presentó delante de Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos? ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Amén. Es hermoso. Yo cuando estaba en la primera fase, recuerdo una gallina tuvo pollitos
y veías a la gallina pasar y iba un montón de pollitos así chiquititos. Era bien tierno eso, ¿no? Todos corriendo detrás de él. Y cuando ibas a coger uno, la gallina abría la sala y todos se metían debajo de ella y los cubría. Y ellos se sentían protegidos. Claro, uno ve uno más fuerte que una gallina, ¿ustedes me entienden? Pero los pollitos se sentían cubiertos debajo de las alas de su madre. ¿Y cómo no nos vamos a sentir nosotros protegidos cuando estamos en la cobertura del Señor? Debemos de aprender a deleitarnos. Y todo lo que dice la Escritura de cómo podemos ser picados, desecharlo. Cuidar con las contaminaciones de la murmuración, que por eso les picó la serpiente en el principio. Y fue Dios el que mandó las serpientes para que picaran a aquellos que murmuraban. Dios está permitiendo que el diablo siga mordiendo. Algunos dicen, no, el diablo no tiene dientes. ¿No tiene dientes? Sí tiene dientes, hermano, créeme. ¿Ya está derrotado? Sí, pero muerde. Pero muerde. Si no, pregúntale a Job. En un solo día le quitó hijos, familia y hasta le pegó una lepra. Si no muerde, y sigue mordiendo, hermano, créeme. Créeme. Ten cuidado. Que no es decir Señor, Señor, Señor. Porque no todo el que diga eso estará en el reino, sino el que hace su voluntad, es el que es protegido. Amén. Y a medida que uno va avanzando en el Señor, uno se va dando cuenta cuando algo quiere morderte. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que tocamos. Cuidado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a ir terminando. Dice, por lo tanto, nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es habla de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí está la picadura. Vanamente hinchado. La picadura produce hinchazón. Y una mente carnal está hinchado de vanagloria. Porque se entromete en lo que no le llama. Se ponen a hablar cosas que ni saben. Habíamos dicho Colosenses 2.16, ¿verdad? Y vanamente hinchado por su propia mente carnal, versículo 19, y no haciéndose a la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces yo veo, al ser hinchado por su propia mente carnal, que hay muchos, créeme, que tienen una mente muy carnal y están hinchados de esa carnalidad, para que tú entiendas quién está picado por la serpiente en ese sentido, son aquellos que no se sujetan a la cabeza. La mujer que no se sujeta a su marido está picado por la serpiente. Y no me voy a meter con las mujeres, es para que entiendan el orden que Dios estableció. Así viene en Corintios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y en ese sentido debemos de crecer. La mujer no se sujeta al varón, el hombre no se sujeta a Cristo y el hombre no se sujeta a las autoridades. Ese que está hinchado por su propia mente carnal tiene esta tendencia, no se sujeta a nada ni a nadie. Son los que van por libre. Le dan una orden y no la hacen según ellos piensan. Esas personas están pinchadas por la mente carnal. Ah, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo sé. Oye, a ti se te ha dado una orden y debes de cumplirla. Por eso dice, y no haciéndose a la cabeza en virtud de que todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crecen en el crecimiento. Si tú no estás sujeto a la cabeza, a lo que Dios ha establecido, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo piensas subir de rango? ¿Cómo piensas tener autoridad? ¿Cómo piensas gobernar la iglesia? ¿Cómo piensas gobernar tu casa? ¿Cómo piensas? Porque tú piensas, porque yo creo, porque yo sé,
porque yo aprendí, porque a mí me dijeron. No, está diciendo y no haciéndose, no sujetándose, no estando en el orden que Dios estableció. Entonces vemos muchas personas que están en ese sentido picados por la serpiente, han sido engañados, inflados por su propia mente carnal. ¿Y el carnal en qué piensa? ¿En las cosas del espíritu o en las cosas de la carne? Claro, de cómo agradarse a sí mismo, de cómo llenar su propio vientre, y no se asienta lo que dice Cristo. Mira, el ministerio Remar es un ministerio de orden, es una orden, no es una democracia Remar. O sea, yo, hermano, necesito... No, mira, es que yo creo... ¿Cómo que no creas? Es que esto es una orden, hermano. Aquí no hay democracia. Demo, muchos, y gracia... Perdón, demo de demonios y gracia de muchos demonios. Entonces, por eso la democracia lo que es, permite muchas cosas, permite el derecho, permite. Vete a España para que vean la juventud como está hoy. Con 12 y 13 años no se sujetan a los padres porque tienen derecho. Y la ley dice que corrijas al niño con... Pero la ley humana dice, no, ya no, ¿cómo lo vas a mal? Yo no hablo del maltrato físico, hablo de corrección al niño, al pequeño. No hablo del maltrato, hablo de la corrección. Cuando hay que darle un cachete se le da, y cuando hay que hablar de las cosas claras se le dice. Y las escuelas se están alborotando, ¿por qué? Porque están picados por la serpiente y no se asientan a la cabeza. Las personas que no suelen sujetarse a la autoridad terminan en desgracia. Y lo he visto tantas veces que dicen sí señor, sí señor, sí señor, pero luego no hacen lo que dice el Señor. Entonces no estás haciéndote a la cabeza. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de estar sujeto a la autoridad? En cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Un matrimonio que no está bien constituido en una enseñanza firme y clara, pues realmente al final se van a divorciar, porque cada uno lucha por sus intereses. Uno que es feminista y el otro que es un machista. ¿Y el machista quién es? Aquel que ejerce con autoridad o con prepotencia la autoridad del varón sobre la mujer. Ese es un machista. Y un varón tiene que ejercer autoridad sobre su esposa, pero en amor. ¿Me explico? Entonces el machismo, ¿qué es? Ejercer con prepotencia la autoridad del varón sobre la mujer, y tienes que ejercer autoridad sobre la mujer, pero en amor, enseñándola, corrigiéndola y cuidándola. ¿Y qué es el feminismo? Pues lo contrario, ejercer los mismos derechos que tiene el varón sobre el hombre. Y no es así lo que Dios estableció. La mujer tiene que estar sujeta al varón. Y no lo dice en el principio del Génesis: con dolor darás a luz en tus reyes, y tu deseo será para el varón. Tu deseo será para él, y él se enseñoreará de ti. Esa fue la ley que Dios le estableció a la mujer. Y el que quiere romper eso, bueno, pues que lo rompa. Pero mi esposa y yo creo que no queremos pasar el vallado, ¿eh? Sujeto el uno al otro, tenemos nuestras diferencias, nuestras luchas, nuestras contrariedades, pero no queremos salirnos del bañado, para que no terminemos en un divorcio, para que no terminemos separados en una cama o en otro. El orden. Amén. Entonces, los que no aprenden a vivir en esta doctrina de así dice el Señor, y no digo que no cueste, no digo que no duela, duele y cuesta, pero luego viene la bendición. Amén. Amén. Yo lo he visto en muchos matrimonios que viven en ese orden, y es digno de admirar. Bien, vamos a ir terminando 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido y nada sabe. ¿Y qué le ocurre? Delira. Una de las cosas que hace la picadura de la serpiente, que hace delirar, que hace ver cuestiones, como el que toma alcohol. Cuando deja de tomar, le viene el delirium tremens ese. ¿Cómo le llaman? El delirium tremens, empieza a ver arañas y empieza a ver cuestiones. Por eso les decía, no vaya a la posta, que lo compensen un poquito para que deje de alucinar.
Pero dice que el que no se sujeta a la doctrina, nada sabe. Está envanecido y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como que como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice, la palabra delira en realidad significa enfermo o contagiado. Después de rechazar la sana doctrina, se enferman espiritualmente y en lugar de alimentarse de las verdades de la palabra de Dios, se alimentan de cuestiones vanas y del significado de las palabras. Y eso conduce a envidia, rencillas, contienda. Entonces, en vez de nutrirse de las cosas sanas, como es la piedad, porque algunos nos acusan de que nosotros somos unos aprovechadores de la piedad, pero no es cierto. Porque la obra misma testifica que nosotros trabajamos en favor de la piedad, de lo mismo que el Señor Jesús, dar de comer, vestir al desnudo, ¿verdad? Pero sí que sé que hay muchos que dicen, como dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Amén. Hay muchos que están en remar porque sacan sus moneditas y les va bien y cuidado, apártate de los tales. Yo siempre le he dicho, mira hermano, tú en remar no trabajes por dinero. Yo en remar no trabajo por dinero. Este trabajo yo no lo haría por dinero, porque para hacer este trabajo deberían darte, vamos, un dineral. Pero no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor. Aleluya. Pero hay muchos que no lo hacen por la piedad, por tener compasión, por darse por los demás, por dar de comer, por aguantar al que llega con todas sus maledicencias. Ustedes me están entendiendo. Trabajamos por amor, por piedad, para que salgan. ¿Cuántos de aquí han salido porque te han recibido? Amén. ¿Verdad? Yo también salí por eso. Pero hay muchos que dentro del ministerio lo único que hacen es aprovechar, toman la piedad como fuente de ganancia. Y hay algunos que lo voy a pescar por el oído, porque está trabajando por dinero, y ya les diré quién es para la semana que viene, y les voy a jalar de las orejas, porque aquí en Remar no se trabaja por dinero, dice la Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? El que no aprende a estar contento con sustento y abrigo, sino que anda desesperado por el dinero y por ese va a estar pinchado por la serpiente. Porque ¿cuál es su enfoque? El dinero. Y los consentidores de eso son tan pecadores como los que trabajan por dinero. Porque el carácter de la obra no es ese. Hay que enseñar a los jóvenes a que no trabajen por dinero. Mira, cuando yo trabajaba en el mundo, se me hacía, cada vez que iba a trabajar era un continuo martirio. Porque claro, estaba esperando que llegase el mes para agarrar ¿qué? La plata, para dar de comer. Claro, en mi caso no tenía hijos, pero estaba ansioso por agarrar la plata para despilfarrarla. ¿Entiendes? Y era una angustia, era terrible trabajar por eso. Y luego agarraban la plata. Yo me imagino que ustedes, los que tienen familia, agarran la plata todo el mes trabajando, agarran la plata y luego no les llega ni para nada. Y más encima estamos entrampados. ¿Les pasa eso? Y resulta que cuando yo aprendí a trabajar sin dinero, hermano, yo hacía las cosas por amor, no porque estuviese el patrón. Cuando ellos me mandaban a limpiar los animales, yo no trabajaba porque me iban a dar algo, porque me iban a dar una medallita, sino porque yo aprendí ese cariño que Dios me había dado, yo lo demostraba lo que estaba haciendo, sea barriendo el suelo, o sea, no sé, pintando paredes, o dándole un masaje a alguien que estaba enfermo. Cualquier cosa. Porque era de dentro hacia afuera. Yo no trabajaba por el dinero, trabajaba por la piedad. Porque dice que va acompañada de gran contentamiento. Cuando tú haces algo porque te agrada, porque te gusta, no lo haces porque tienes que ir a trabajar y porque con eso tengo que dar de comer a mi familia, porque este trabajo me aburre. Cuando lo haces por eso, mal. Pero dice que si alguno enseña otra cosa, ese está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones
y de contienda de palabras. Así que en la reunión de mañana voy a dar dirección. Mañana tenemos reunión de responsables, ustedes ya saben que voy a hablar sobre este tema. Los que trabajen por dinero, mejor agarran sus cosas y se van para su casa, que trabajen. Pero en remar, lo que nosotros debemos de enseñar es la piedad que viene acompañada de gran contentamiento, y con sustento y abrigo estamos contentos. Y el que no esté contento, que se busque otro sitio. Pero esa es la enseñanza. Y el que no enseña esto, ese está delirando. Ese enseña cuestiones que nada que ver. Así que, hermano, agárrate los pantalones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a terminar con este versículo que dice, y presta atención, porque si eres sabio, a partir de ahora te vas a fijar en lo que te estoy diciendo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque dice, ¿por qué? Habrá hombres. Cuando dice hombre, es hombres y mujeres. Dice, estate alerta porque habrá hombres. Habrá hombres. Y te voy a leer 18 palabras, que son 6 por 3, 18. 6, 6, 6. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemios y desobedientes a los padres. 6. Seguimos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. 18. Y hay muchas personas, ¿alguien de aquí se ha identificado con alguna de esas situaciones? ¿Me levantan la mano? Levántenme la mano los que se han identificado con alguna de ellas. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temorosos, crueles, apropiadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores. ¿Alguien se ha identificado con alguna de esas? ¿Me levantan la mano? ¿Alguien se ha identificado? Ya, pues tú estás picado por la serpiente. Déjenme la mano, nada. Ahora, yo quiero que... Hay un antídoto para eso. Cuando alguien es picado por la serpiente, entonces, ¿a dónde va corriendo? A la posta central para que le ponga el antídoto. ¿Amén? Ahora, ¿qué hacía el pueblo de Dios cuando era picado? La ley decía, ve, preséntate y mira la cruz o el asta donde está la serpiente y será sanado. Mira, hermano, de verdad te digo que vivir apasionado por las cosas de Dios, tienes que empezar a aplicar a tu vida principios espirituales. No todo es carne, no todo es comida, no todo es bebida, no todo es eso. El hombre es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene un cuerpo que tiene que ser cubierto por las necesidades básicas, sustento y abrigo. Luego tiene el alma, que es donde están los sentimientos. Necesitamos entregar amor y dar amor. Y luego está lo espiritual, que ahí es donde el Espíritu Santo quiere darnos fortaleza para que nosotros no vivamos en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Y entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los que están picoteados por cualquiera de estos, habrá hombres amadores de sí mismos, que buscan lo suyo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, todo este tipo de personas que he hablado. Porque ustedes saben, 18, 6 por 3, 18. El 666 es símbolo de la serpiente antigua. Ustedes ya lo conocen. Está siempre simbolizado al anticristo y a los que le darán culto al anticristo y bla, 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 bla. Y el hombre que va a estar sujeto a ellos será los que están dentro, los que están pinchados con ese veneno. Ahora, yo no quiero ser nada de esto. Yo quiero ser lo contrario. Lo contrario. Ponte a leer y dale vuelta y busca el lado opuesto, el lado positivo. Así como una batería tiene lo negativo y lo positivo, tú tienes que ir siempre en el positivo. Y termino. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Juan capítulo 3 versículo 14, no lo busquen, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. No lo digo yo, lo dice Jesús.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees? Ponte de pie y vamos a orar. Mira, ya tú y tu vida, pero yo me voy a preocupar de la mía y la de mi familia. Me voy a preocupar de ti también. Pero si yo veo que tú insistes en perderte, ¿verdad? Si tú insistes en perderte, es problema tuyo. Yo toco trompeta, yo te aviso, yo te aviso. Cierra tus ojos y ¿dónde estás? El culto no ha terminado, te pido paciencia. Ahora viene una parte muy importante que es la reconciliación. La palabra ha sido dada. Yo sé que hay muchos que han sido picados por la serpiente. La fornicación, el adulterio, la hechicería, el pleito, la contienda. Yo sé que muchos, yo creo que todos. Nadie aquí ha escapado de la mordedura, de la vanagloria. Yo sé, pero sí sé que aquel que levante su rostro y mire a la cruz del Calvario, como yo lo hice un día, serán sanados. Dice la Escritura que Dios puso la herida, Dios puso la llaga, y también vino la sanidad. Que Dios pone la llaga y Dios la cura. Así como Dios envió una serpiente a aquellos que estaban murmurando contra el siervo, le dijo: levantad vuestros ojos y ved que mirando a la cruz del Calvario podéis ser limpios de todo picazón. Si alguno de ustedes se ha identificado con la palabra, me levanta la mano, por favor, porque yo quiero llevarte a que tú mires, que pongas tus ojos en aquel que resucitó de entre los muertos. No podemos justificarnos en nuestras buenas obras como diciendo: mira, Señor, qué bueno soy, yo no hago esto, no hago lo otro. No, esa justificación no sirve. Esa es la justificación del fariseo, que se justificaba: ¿has visto, Señor? Yo no soy como él, yo hago el diezmo. Esa justificación no sirve. El único que nos justifica delante de Dios Padre es Jesús, el autor y consumador de la fe. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que seas limpio, para que el diablo no te siga engañando más, para que no te siga robando más con su astucia, no te dejes picar más por la serpiente. Sé un hombre espiritual, sé una mujer de Dios que lee la Escritura y cree en su palabra. Por eso dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levanta tu mano bien en alto. Señor, aquí hay hombres y mujeres que levantan su mano en señal de que han sido picados por la serpiente de alguna manera u otra, han sido engañados, han sido vencidos por lo malo. Dios mío, ellos han desobedecido, han estado en rebeldía. Dios mío, hay tantas cosas que nos han contaminado. Por eso yo ruego, Señor, por estos hombres y mujeres que han levantado su mano, que ahora están mirando a la cruz del Calvario, que están viendo cómo tú resucitaste de entre los muertos, Jesús. Te ruego, Señor, que nos perdone, que nos perdone, Señor, nuestra falta, nuestras culpas, Señor. Que nos des la capacidad de ser sanados en cada una de nuestras áreas, Dios mío. El que robaba, Señor, que no robe más. El que mentía, Señor, que no mienta más. Porque estamos mirando a la cruz del Calvario, Señor. Tú has prometido sanidad para los que creen en ti. Aquí hay hombres y mujeres que han levantado su mano en señal, que creen, que se han identificado, Señor, con que, Dios mío, han hecho mal. Sí, Señor, hemos sido picados por la serpiente, por su engaño, por su ponzoña, Dios mío, por nuestra mente carnal. Pero te ruego que tú sanes, Señor, cada vida. Sana, Padre Santo, cada corazón. Limpia, Padre Santo, toda herida, Señor, que ha producido el enemigo, Dios mío.
Gracias por el antídoto, Señor, por tu Hijo Jesús, que dio su vida, Señor, por amor a nosotros, para que fuésemos sanados. Por su llaga, Dios mío, hemos sido sanados. Te ruego, bendito Dios, que sane cada alma. Y ahora, mientras cantamos esta alabanza, derrama tu alma delante de Jehová. Derrama tu alma. Di cuál es tu dolor, cuál es tu maldad, para que seas sanado ahora en el nombre de Jesús. Pero hazlo de todo corazón. Repugna el pecado, no lo quieres más en tu vida. Desecha el veneno para que puedas ser sanado. No sigas amando el pecado. Sé limpio por la sangre de Cristo. Sé limpio por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.